La teoría de sistemas muestra que no se puede explicar un sistema por los principios o por lo que está dentro del sistema, sino por un principio emergente. Von Neumann, el creador de la teoría de juegos en economía, muestra que ningún sistema se puede aplicar por sus propios principios en el principio extrasistema. De alguna manera, Carnelutti lo ha dicho a través de lo que es extraprocesal del litigio, o lo que es el conflicto, pero aquí va más allá. O sea, estamos hablando de parámetros y elementos que el siglo XX ha rechazado como jurídicos y que nosotros estamos volviendo a asimilar otra vez, ¿no? Y esos elementos son una serie de presupuestos que la Ilustración desechó. Supuestamente la Ilustración creyó hacer un régimen totalmente formal, igualitario completamente, pero la realidad muestra que, por un lado, no hay mercado completamente, ¿no? El mercado es un ideal y tender hacia él. Y la noción misma de mercado corresponde a esa noción misma de proceso. Son correlativas, es el derecho burgués. El mercado es el desapoderamiento de los sujetos económicos, como el proceso también es el desapoderamiento de los sujetos y el encomendar a cada uno una función precisa, que no se confunda y que no asuma poderes extraordinarios. Dar lo extraordinario y crear un mecanismo que pueda servir de garantías. En este sentido, la historia del proceso, del principio inquisitorial, procedimiento inquisitorial, sistema inquisitorial, no me voy a poner en términos, es una historia dentro del derecho de Occidente que ha sido manejado por los historiadores ahí. Ya dije que no es cierto que sea medieval solamente, que sea occidental solamente. Nosotros tenemos una historia del derecho muy reducida, pero el hecho es que, como se presentó, fue un sistema excepcional, ligado a asuntos de fe que requerían una investigación. Hubo muchas violaciones a derechos humanos, ese es el punto, pero tenemos que relacionar el principio inquisitorial con ese estado de excepción. De hecho, las normas, la delincuencia organizada, las normas cuando hay un cambio de régimen después de un régimen totalitario, o un régimen totalitario cuando cambia un régimen democrático, son estados de excepción en los cuales se dan ese tipo de principios inquisitoriales. Pero en sí el principio inquisitorial también en la historia del derecho no está ligado forzosamente a la tortura, y tampoco está ligado a una incidencia sociológica en sociología del derecho que resulte que hay una violación efectiva mucho más estadísticamente más grande que en otros sistemas. Es decir, el siglo XX es un ejemplo. La Inquisición fue algo negativo, desde luego, pero hubo 43 ajusticiados en 240 años. Nosotros no tenemos Inquisición, pero hay un sistema en realidad de guerra civil y de corrupción judicial y en distintos países también, ¿no? Uno puede confundirse en la antropología jurídica en el sistema afroamericano, del continente africano. Sus sistemas, parece que los jueces tienen o tenían históricamente una gran capacidad de meterse al asunto y de llamar las pruebas, pero el procedimiento no se incoaba ante ellos, no se iniciaba ante ellos. Entonces hay distintas características que nos hablan de algo relativo. Juntar todas no se da en todos los casos, salvo que saquemos un cartabón de un meramente clasificatorio. El pensamiento es complejo, yo quiero indicarles. Estamos hablando de unas cuestiones formales, pero estamos hablando también de cuestiones materiales, de efectos. ¿Qué significa una cosa? Un sistema dispositivo o un sistema mixto pueden cubrir actitudes inquisitoriales por estructura de personalidad. Una estructura de personalidad conforme el diagrama 9, con una gente que sea totalmente maniquea, conforme las reglas, pues tiende a sustituir el juicio, a averiguar por sí mismo otras cosas y justificarse usando técnicas supuestamente por un problema de estructura de personalidad, cuando está en un grado de crítico. La mismo uno, cuando está en un periodo normal, puede, o esa visión neurótica, cuando se supera, puede no hacerlo. Entonces hay principios extraemergentes del sistema que son la actitud humana, la cultura humana, la estructura de personalidad también.
y cuestiones religiosas. Hoy día creemos que no hay religión, pero sin embargo, conforme a la antropología cultural, Marvin Harris y otros, lo que definen como religión no es lo que nosotros conocemos. De hecho, el budismo se dice, ¿es religión o no? No trata de Dios, no pregona a Dios. La religión en realidad es una relegación a un principio de maximización, es lo que dice Foucault. Entonces, si tenemos un principio de maximización, de creencias absolutas y de comportamiento, un principio de ortodoxia y de ortopraxis, estamos siguiendo una religión conforme a un principio de maximización. La queramos como llaman. Los católicos que no practican, no tienen esa religión, tienen otra que inventan. En fin, las religiones son concretas. También el consumismo, el laicismo, el derechismo, digamos, el economicismo, son distintas religiones que justifican ciertos prejuicios. Si el juez hace una profecía, o más bien, si el juez lo único que hace es justificar sus decisiones previas, poniendo motivaciones y poniendo fundamentaciones o inclusive etapas procesales, también puede estar cayendo en un sistema verdaderamente inquisitorio en la cual no se esté ligado a las formalidades procesales. Por otro lado, tenemos un enorme conflicto en filosofía del derecho, en filosofía social. O sea, en términos de Rawls, lo que él opone es la búsqueda de lo bueno y la búsqueda del derecho. Él dice, bueno, sería buscar lo bueno, sería un sistema inquisitivo, traduciríamos, no lo dice él, pero, y buscar el derecho, no. Entonces hay que alegar solamente las garantías. Pero ahí hay otra crítica, o sea, el problema es que no hay un equilibrio ni sujetos verdaderamente libres. Tenemos un problema económico, mientras no haya sujetos que tengan una capacidad económica de decisión, no hay sujetos verdaderamente personas. Nuestra economía está fracasando porque no ha tomado en cuenta sino salidas estatales para resolverlo. El negocio jurídico procesal, el negocio jurídico privado, tiene que tener elementos no solamente del objeto individual privado, sino objeto común que asigne ganancias privadas a la comunidad. Eso sería la sustitución del Estado y empezaríamos a tener sujetos verdaderamente independientes. Cuando tengamos sujetos verdaderamente independientes, un proceso empezará a funcionar. Cuando tengamos sujetos corrompibles o sujetos que con vicios estén buscando acumular patrimonio, siempre habrá ese tipo de distorsiones, aunque formalmente podamos tener un esquema procesal formal en un país funciona de una manera y en otra y funciona de otra manera en otro lugar. O sea, esto es mucho más complejo de lo que podemos ver. Por otra parte, la filosofía que existe atrás de esta discusión, ¿se puede alcanzar la verdad o no se puede alcanzar la verdad? ¿Se puede alcanzar el bien o no se puede alcanzar la verdad? ¿Hay un principio de justicia que se puede alcanzar? ¿Solo hay la justicia conmutativa o hay la justicia distributiva? La justicia distributiva está ligada precisamente a ese tipo de facultades, porque la diferencia es que no es entre partes, sino es un principio en el cual no hay derecho a la justicia distributiva y potencialmente se da de arriba abajo. El comunitarismo está, Baxter y otros están recuperando esto. El sistema también de red que nosotros estamos entrando en un nuevo derecho implica que hoy empecemos a hablar ya no de contratos separados, sino una red de contratos civil de toda la sociedad y también una red de proceso civil. Esto llegará a transformar completamente las nociones procesales y la manera como están jugando estos principios, porque el derecho procesal y la extinción de estos principios se basa en el principio res inter alios acta, o solamente entre partes, no está relacionado. Comunidades mesoamericanas, comunidades indígenas tienen otra forma de derecho, en el cual la sabiduría y los consejos se dan. El derecho procesal, yo creo que estatal, perdió muchísimo, la historia del derecho perdió muchísimo con la pérdida de la bipartición del proceso romano. Cuando se perdió esa bipartición, entró lo inquisitivo.
Perdió muchísimo también con la distinción entre autoritas y potestas. El juez no puede concentrar también la facultad de saber el derecho. O sea, en el fondo hay un principio inquisitivo gravísimo de concentración en su propio. El juez necesita asesores independientes. Restaurar la autoritas y potestas para que exista crítica. Ahora, el asunto de investigar la verdad no depende del juez, depende de la conciencia social. Una sociedad que no tiene importancia en la verdad social no va a intervenir, no va a hacer la corrección fraterna. El cristianismo que creó la Inquisición no tiene nada que ver con el cristianismo original. El cristianismo original, lo que existía es un sistema de corrección fraterna hermanal, de tal manera que alguien se equivocaba y se le decía directamente. Hoy decir directamente a una persona que, oye, corrige de esta manera, mira, o hay estas otras alternativas, es meterse en lo que no se le importa a uno, lo prohíbe el paternalismo, digamos. Pero ese principio de veracidad, de corrección directa, coloquial, de hermandad, tenía una segunda instancia, ya con 2 o 3 testigos. Es el capítulo 18 de San Mateo, y si no, a toda la comunidad, pero no en un plan de juicio. El juicio, como se ha dicho, inclusive por procesalistas, Dios no hace un juicio, no hace proceso, porque conoce toda la realidad. El juez no conoce toda la realidad. Álvaro Dors, mi maestro, decía que en realidad los jueces se meten a una zona sagrada que no les corresponda, aunque él decía que el derecho son los jueces. Los jueces lo que están haciendo es sustituyéndose en juicio divino. No implica que sea verdad lo que dice. Tienen que hacerlo por necesidad social. Pero el punto básico es la norma de Mateo 7:1. No juzguéis y no seréis juzgados. Esa forma de ver las cosas, que tiene también esa visión oriental profunda, el budismo y otras tendencias, y que hoy la psicología moderna nos está recomendando como sano, va a haber una confluencia donde pasemos a un nuevo proceso y una nueva economía basada en teoría de juegos, podría resumirla. El dilema del prisionero. Nuestra economía está basada en perder, perder. No doy, no colaboro, es mi asunto nada más, perdemos todos. Alguien que se atreve a dar, ganar, perder, pierde. Yo también, quien corresponde también. Solamente con principios colaborativos, con principios de abrir cartas, con principios de ganar, ganar, verdaderamente superaremos esta contradicción que en el fondo aparentemente son sistemas distintos y en la práctica funcionan. Y tienen disposiciones, como ha dicho Marco, que supuestamente están superadas y realmente hay excepciones tras excepciones. O puede uno hacerlo simplemente como así el procedimiento mexicano, con este término, no metiéndose al fondo porque sé la verdad y simplemente desecho la personalidad.